Pocos pilotos en la historia han dominado un deporte de forma tan brutal que obligaron a todos a replantearlo. Cuando pensamos en leyendas como Valentino Rossi, Marc Márquez o Casey Stoner, es fácil olvidar que antes de ellos hubo un australiano que cambió las reglas del juego. Un hombre tan resistente, tan determinado y tan rápido, que transformó el motociclismo para siempre. Su nombre, Mick Doohan. Y si quieres descubrir cómo un piloto casi imposibilitado para caminar terminó construyendo un imperio de 5 títulos consecutivos, quédate hasta el final. Michael Mick Doohan nació en Brisbane en 1965. A diferencia de otros campeones, no provenía de una familia adinerada. No contaba con el respaldo económico de grandes patrocinadores. Lo que sí tenía era una infancia rodeada de motos, de tierra y de los espacios abiertos de Queensland. De joven, Mick fue puliendo su oficio en óvalos de dirt track y circuitos de carretera por Queensland y Nueva Gales del Sur. No despuntó de niño como un prodigio inmediato. De hecho, su avance fue constante más que espectacular. Pero desde muy temprano lo definieron su dureza y esa negativa obstinada a rendirse cuando otros se habrían venido abajo. A mediados de los años 80, Doohan ya se había labrado un nombre en los campeonatos australianos de Superbikes y en la escena japonesa. En la moto número 25, Mick arrasó contra rivales internacionales, ganó ambas mangas y pulverizó el récord de vuelta. Y en 1989, Honda detectó su talento en bruto y le ofreció la oportunidad que cambiaría su vida: un asiento en el Campeonato del Mundo de 500 centímetros cúbicos, la categoría reina del motociclismo. No me creo lo rápido que ha pasado. Nunca imaginé correr un 500 contra Lawson y Gardner y ese tipo de pilotos, al menos este año. Para entender el salto, hay que saber que era el 500cc de finales de los 80 y principios de los 90. No eran las MotoGP actuales, suavizadas electrónicamente. Eran 2 tiempos salvajes, ligeras, nerviosas, con una banda de potencia que podía catapultarte a la grava sin avisar. Se las llamaba las Indomables, por una razón. Mick no entró con cautela. Lo arrojaron a la jaula de los leones contra nombres como Wayne Rainey, Kevin Schwantz y Eddie Lawson. Todos campeones durísimos, pero en vez de intimidarse, Doohan disfrutó la pelea. Para 1990 ya era una amenaza para el podio. En 1991 ganaba carreras. Y en 1992 parecía que el destino había llegado. La temporada 1992 fue la del despegue. A lomos de la Honda NSR 500, Mick empezó como un misil. Ganó 5 de las primeras 7 carreras, aplastando a sus rivales con una mezcla de agresividad y regularidad. Su estilo era único, menos de caricia y más de someter la moto a pura fuerza y decisión. La NSR 500 era una bestia, pero Doohan la pilotaba como si fuera una extensión de su propio cuerpo. A mitad de curso ya había construido una ventaja abrumadora. Australia vibraba. Un piloto de casa estaba a punto de conquistar la corona de 500 centímetros cúbicos y grabar su nombre en la historia. Era el primer gran punto álgido de su carrera. La cima estaba a la vista, pero las carreras, como la vida, son imprevisibles. Y justo cuando el mundo parecía suyo, llegó el desastre. Es muy divertido cuando sale bien, pero el otro lado de la moneda no es tan agradable. El 26 de junio de 1992, en Assen, Países Bajos, el sueño de campeonato de Doohan se hizo añicos. Durante la clasificación sufrió una caída pavorosa. Se destrozó ambas piernas. Las lesiones fueron tan graves que los médicos llegaron a plantearse la amputación. Hubo complicaciones en el hospital y estuve a punto de perder la pierna. En un momento dado estuvo a horas de perder la pierna derecha por una infección. Una cirugía de emergencia la salvó, pero el daño fue catastrófico. Nervios destrozados, músculos perdidos, un cuerpo cambiado para siempre. Mick pasó de liderar el mundial a yacer en una cama de hospital, sin saber siquiera si volvería a caminar, y mucho menos a competir. Su asalto al título se evaporó. Wayne Rainey, su rival, se llevó el campeonato de 1992 mientras Mick miraba impotente desde la barrera. Fue el valle más hondo, una vuelta cruel del destino. Para muchos pilotos, ahí habría terminado la historia. Retirarse, aceptar las secuelas y seguir adelante.
Pero Doohan no estaba cableado así. El camino de regreso fue brutal. Cirugía sin fin, fisioterapia que lo llevaba hasta las lágrimas. Su pierna derecha jamás se recuperaría del todo. Ya no podía usar el freno trasero a la manera tradicional. Para la mayoría eso sería una sentencia de retirada. En cambio, Mick y su equipo Honda idearon una solución ingeniosa. Un freno trasero accionado con el pulgar, montado en el manillar. Le permitía controlar la rueda trasera con la mano izquierda en lugar del pie derecho lesionado. Era una innovación radical, algo nunca visto al más alto nivel. Para Mick fue supervivencia y muy pronto se convirtió en ventaja. A día de hoy, ese freno de pulgar sigue utilizándose en MotoGP, un legado directo de la determinación de Mick Doohan por adaptarse. Para 1993, Mick estaba de nuevo en la parrilla. No estaba al 100%, pero el fuego ardía más que nunca. Poco a poco volvieron los resultados y, para 1994, ya estaba ganando. Después, llegó la era de dominio. De 1994 a 1998, Mick Doohan ganó 5 campeonatos del mundo consecutivos de 500 cc. No se limitó a vencer, dominó. En 1995 logró 8 victorias. En 1997 ganó 12 de 15 carreras, una de las temporadas más aplastantes en la historia del Gran Premio. Acumuló 54 triunfos y 95 podios. Sus rivales, como Alex Cribillé, Max Biaggi y Alex Barros, eran pilotos de talla mundial, pero ninguno pudo tocar a Mick en su apogeo. Su mezcla de agresividad, consistencia y pura fuerza de voluntad los trituró. Y lo extraordinario de este segundo gran punto álgido es que llegó después de rozar la tragedia. No solo volvió más fuerte que antes. Convirtió el dolor en progreso, la tragedia en innovación y las cicatrices en combustible para la victoria. En 1999, Mick aspiraba a un 6º título consecutivo. Pero el destino tenía la última palabra. En Jerez, España, sufrió otra caída tremenda en los entrenamientos. Esta vez las lesiones fueron demasiado. Su cuerpo había soportado bastante. A finales de ese año anunció su retirada. El legado de Mick Doohan no es solo una cuestión de números, es resiliencia. Fue el hombre que casi perdió la pierna, regresó y luego conquistó la era más peligrosa del motociclismo. Su innovación del freno de pulgar cambió el paisaje técnico del deporte. Su fortaleza mental inspiró a generaciones futuras. Valentino Rossi, Casey Stoner y Marc Márquez han hablado de su admiración por Doohan. Para los australianos, abrió la puerta. Sin Mick, quizá no habría existido la gloria de Stoner en MotoGP o ese Jack Miller ondeando la bandera hoy. Incluso después de retirarse, Mick siguió cerca del motor, mentorizando a jóvenes pilotos y asesorando a Honda. Y pese a todo, se mantuvo con los pies en la tierra. Un tipo australiano tranquilo, que dejó que fuera su pilotaje quien hablara. La historia de Doohan es una de extremos. El subidón de 1992, con el título Al alcance de la mano. El bajón de su devastador accidente y el subidón mayor aún de su reinado de 5 años como rey de los 500. Es una historia que va más allá de las carreras. Va de negarse a abandonar, de adaptarse cuando la vida te lanza lo peor. Va de coraje bajo presión, de innovación nacida de la desesperación y del triunfo de la pura determinación. Por eso, cuando hablamos de leyendas, el nombre de Doohan siempre aparece arriba. No fue solo un piloto, fue un luchador, un pionero, un campeón en todo el sentido de la palabra. Del chaval que rodaba en dirt track en Brisbane al borde mismo del desastre en Assen, hasta el campeón imparable de mediados de los 90. La historia de Mick Doohan es leyenda pura. Los altos fueron gloriosos, los bajos, brutales, pero nunca dejó de pelear. Y por eso Doohan será recordado para siempre, no solo como un campeón, sino como la leyenda Doohan.